Estamos de acuerdo. Si sufres la explosión de una bomba gamma, probablemente seas reducido a una sombra en lugar de adquirir superpoderes. Y si tienes tanta fuerza como para levantar 100 toneladas, probablemente un puñetazo tuyo convertiría en pulpa la cabeza de cualquier contrincante. Pero, ¿qué pasa si tienes trastorno de personalidad múltiple y un ligero problema de control de ira? Presentamos En Jessica James, El Increíble Hulk, perfil psicológico. Stop, wait a minute. Como siempre, queremos recordar que los datos que tomaremos de referencia son de una colección de cómics. Lo cual significa que no tienen por qué corresponderse milimétricamente con las sintomatologías psicológicas reales con las que se relacionan. Además, recordamos que cada persona es un mundo y un mismo trastorno en diferentes personas puede tener consecuencias diferentes. Dicho esto, empezamos. Bruce Banner era un pacífico y brillante científico nuclear encargado de un proyecto militar consistente en el desarrollo de una bomba gamma. Durante un ensayo, Banner observó a un imprudente adolescente que se infiltraba en la zona de pruebas en la que iba a suceder la explosión. Haciendo acopio del heroísmo que ya yacía en él, Bruce entró a salvar al insensato joven y tras ponerlo a salvo, la explosión le pilló de lleno, desatando el infierno en el que se convertiría su vida a partir de ese momento. Y es que la radiación gamma desencadenó un extraño efecto secundario en el científico, liberando una segunda personalidad que se manifestaría tras una transformación física. Aquel al que llamaron Hulk, que era todo lo que Banner no era: fuerte, brutal, primitivo. A nadie se le escapa que el increíble Hulk es un personaje basado, en parte, en el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La otra parte en la que se basa es Frankenstein. De hecho, en sus primeros números la transformación ocurría durante la noche, igual que en la novela de Robert Louis Stevenson. Dicha novela se basaba en la idea de que existe una parte malvada dentro de todos nosotros que podemos llegar a controlar, pero que siempre estará ahí. Y es contemporánea de los estudios que crearían los precedentes históricos para el desarrollo de Sigmund Freud y de la escuela del psicoanálisis del concepto del inconsciente. El inconsciente viene a explicar que existen ciertos instintos placenteros y primitivos, lo llamaremos el ello, que tendemos a reprimir debido a la socialización a la que somos sometidos en nuestra vida adulta, a lo que llamaremos el superyo. Y ambos están siempre en conflicto, mediados por un mecanismo psicológico que trata de buscar el mayor placer posible sin exceder los límites de la moralidad y la legalidad, o lo que llamaríamos el yo. Sabemos que, de niño, Bruce sufrió malos tratos por parte de su alcohólico padre, quien sería encerrado en un manicomio tras asesinar a la madre de Bruce, Rebecca, delante del niño. Toda esta historia lleva a Bruce, por una parte, a aprender ciertos patrones de conducta de su padre, y por otra parte, a reprimir sus emociones. Podríamos decir que es aquí cuando nace Hulk, como encarnación inconsciente de todo aquello que Banner no explicitaba debido a esta infancia traumática. Así, Banner sería el superyo y Hulk sería el ello, completamente reprimido por el yo, que se liberaría con lo que nunca había contado Freud, la radiación gamma. Fuera del psicoanálisis, entenderíamos el desequilibrio mental de Banner como un trastorno disociativo de personalidad múltiple, consistente en la existencia de dos o más personalidades que alternan el control, por así decirlo, de un mismo individuo. Existe una importante correlación entre padecer este trastorno y el haber pasado por un suceso traumático o de mucho estrés. Tal y como le pasó a Bruce en su infancia. Así, a lo largo de los años, los cómics nos han traído las siguientes encarnaciones de Banner. Hulk salvaje. El más conocido, verde, infantil, aparece cuando Banner pierde los nervios, habla de sí mismo en tercera persona y solo le importan dos cosas: Hulk es el más fuerte y que dejen en paz a Hulk. Hulk gris. Unos líos con la imprenta de Marvel hicieron que en sus primeros años Hulk pasase de ser gris a verde sin explicación aparente. Con los años se aprovechó esta circunstancia para crear a Joe Fixit, el Hulk gris, más malo, más astuto y más mafioso. El profesor. Con ayuda de su psiquiatra, Doc Samson, Hulk consiguió una personalidad que combinaba la inteligencia de Banner, la fuerza de Hulk salvaje y la astucia del gris. Todo un entrenamiento mental que llevaría a Banner a conseguir alcanzar el máximo potencial que le permitían sus poderes, llegando a liderar el Panteón, una organización internacional secreta. Otros. Menos famosas tendríamos otras encarnaciones, como el Hulk irracional, que era poco más que un animal irreflexivo, o el Banner salvaje, que se hace más débil cuando más se enfada, o el maestro, una versión futura del profesor, que se convierte en dictador y villano. La prueba definitiva de que la radiación gamma no funcionó correctamente en Banner debido a su trastorno de personalidad múltiple son los otros personajes sometidos a la misma radiación, como Hulka, el líder, o Doc Samson, quien, por cierto, era un psiquiatra convencido de que podía librar a Banner de la maldición de Hulk trabajando a nivel exclusivamente mental, y por un tiempo lo consiguió. Es cierto que sufren algún ligero cambio en su personalidad, pero, a grandes rasgos, no pierden el control ni los recuerdos entre una forma y otra. Lo cual, dicho sea de paso, es otro síntoma típico de este tipo de trastornos. Por otra parte, cuanto más se altera Banner, más probabilidades tiene de sufrir la transformación.
Y es que, como él mismo dice, no te gustaría verlo enfadado. Pero no es la ira lo que desencadena la transformación en Hulk, sino un estado de activación elevado derivado de la misma. Por eso también aparece Hulk ante un fuerte miedo o desaparece ante una extrema relajación o debilitamiento. Y es por ello que hemos visto varias versiones en las que Banner aprende meditación y demás técnicas de relajación, que realmente sirven para mantener controlado el nivel de activación y que se usan con personas que sufren estrés o trastornos de ansiedad. El hecho de que Hulk se haga más fuerte cuanto más se enfada es una referencia a la actividad del sistema límbico que, cuando estamos enfadados, activa el sistema nervioso simpático secretando adrenalina, que hace que aumente la actividad muscular y dopamina, que reduce la percepción del dolor al llevar a cabo un esfuerzo mayúsculo. Suponemos que la radiación gamma lleva al extremo este proceso haciendo a Hulk prácticamente invencible. Y por nuestra parte, eso ha sido todo. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro intento de recordar la profundidad que tiene este personaje más allá del Hulk aplasta. Si es así, anímate a dejar en los comentarios tu opinión. O propon otros personajes que te gustaría ver en nuestro diván. Si no, nos enfadaremos y... Nos gustará vernos enfadados.